a comenzar. Bueno, comenzamos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo que no hay necesidad de repasar otra vez nuestra relación con Dios. Creo que usted ya lo tiene bien, Jorge. Que nuestra relación con Dios se basa en lo que Jesús hizo por nosotros, no en lo que nosotros hacemos en lo más mínimo. Lo que nosotros hacemos va a ser ya por gratitud, por algo que ya tenemos, la buena relación que Jesús ya ganó y ya nos ha entregado gratuitamente. Bien. Amén, amén, profesor. Quedó claro, quedó claro. Muy bien. Otra vez María dice que no puede entrar. Seguro que sigue olvidando lo que voy a darle la instrucción otra vez que me había dado Joel. Bueno, ya le di la instrucción. Parece que cada vez olvida y entra en forma equivocada. Que hay que llamar a través del audio del dispositivo. Bueno, vamos a esperar que pueda entrar. Ok, vamos a repasar la tarea asignada. ¿Pudieron llenar la hoja de repaso de la lección anterior, que era la lección 2? Sí. Yo lo anoto en una carpeta que tengo, voy anotando todas las preguntas, todo, y las voy haciendo en una carpeta. Ok, muy bien. ¿Pudieron ver el video para esta lección 3 sobre la caída en el pecado? Sí. Bueno. Muy bien. Y también había la asignación de hacer un plan para captar la atención con la historia de la creación del hombre, que era la lección anterior. ¿Han podido hacer un plan para captar la atención? Si tienen un estudiante, si quieren enseñarles esta lección sobre Génesis 2, ¿qué usarían para captar la atención de sus estudiantes para que se interesen en la historia de la creación? ¿Han podido hacer un plan así? Yo no lo hice, profesor, no me puse a hacerlo porque, porque no tuve tiempo de estar haciéndolo, pero más o menos tenía pensado un plan. Ya. ¿Alguna idea de cómo habría sido? Sí, más o menos, porque no tuve tiempo de hacer eso. Estuve tratando de hacer las tareas, las hojas, contestar las preguntas, ya dejar todo anotado eso, y lo que me faltó fue eso. Ya. Ya entiendo. Rolando, ¿algo? No, nada, profesor, estaba pensando, pero no se me ha ocurrido nada. Ya. Bueno, tengo algo que podría ser una sugerencia que podrían quizás usar o algo similar. Otra vez, a veces es algo que sucede en la actualidad, una aplicación que se podría hacer para llamar la atención. Bueno, el plan mío habría sido, bueno, cada uno de nosotros somos una continuación de la creación del hombre desde nuestra concepción en el vientre de nuestras madres. O sea, podemos decir correctamente que Dios nos creó. Entonces, ¿qué hacen las personas que abortan a un hijo suyo antes de que nazca? Y la respuesta que habría esperado es, bueno, destruyen un ser humano que Dios creó e impiden también que ese ser humano pueda llegar a la fe salvadora por medio del bautismo. Grave asunto sería abortar a un ser humano. Claro, hoy día ni siquiera lo llaman un ser humano, sino un feto o algo así. Pero es un ser humano desde la concepción. A propósito, para ustedes, ¿qué prueba bíblica podríamos dar
a una persona que dice que no es un ser humano, sino hasta como 3 o 4 meses después de la concepción. ¿Qué evidencia podríamos dar bíblicamente? Y no, que es algo que Dios crea todas las cosas, ¿no? Ya desde el momento que queda embarazada la chica, ya es una obra de Dios. ¿Y Por cómo más podemos que probar eso haya sido, bíblicamente? De que es un ser humano. ¿Cómo podemos probar eso bíblicamente? como, En lugar de simplemente decir, yo creo que sí. Bueno, si creemos algo, necesitamos tener respaldo bíblico para que Dios es el que indique qué es lo que es correcto creer o no creer. ¿Alguna evidencia bíblica? y una evidencia bíblica es una falta de los mandamientos, porque los mandamientos dicen no matarás, y para mí Sí, estás sí, matando. pero si no es un ser humano, no sería un homicidio. Y pero ya desde que se está formando ya es un ser humano, pues ya es una creación, ya por, Sí, estoy de acuerdo, pero prueba bíblica es lo que estoy pidiendo. no sé qué le podría decir. Yo Bueno, lo veo así de esa alguien forma. que no es un ser humano podría ser un pecador. Y no, No, ¿verdad? Sí. Entonces, un animal, eh, desde la concepción, nosotros podríamos eh, matar un animal y no sería pecado porque el animal no comete pecado, no tiene una voluntad propia. O sea, la definición de pecado es que alguien con voluntad propia haga algo por su propia voluntad contrario a lo que contrario a la voluntad de Dios. Entonces eso es pecado, o que piense también, o que voluntariamente no hace algo que Dios hace. Podemos ver Salmo 51, 5. Dice David, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces David confesó ser un pecador ¿desde cuándo? Desde que lo le concibió su madre. concibió su madre, o sea, desde la concepción, él es pecador. Eso es una de las evidencias de que eh, eh, es un ser humano desde la concepción. Y pero si un bebé muere o una criatura muere, ¿no se salva? ¿No va al cielo? Bueno, no podemos estar seguros de que se salve, porque lo que necesita para salvarse, ¿qué dice la Biblia? El que cree y fuere bautizado será salvo. El que no cree será condenado. Entonces, si un infante no llega a creer en Jesús como Salvador, si no llega a tener la fe, se va a condenar. Porque ese versículo no dice, amén, excepto por los niños pequeños o excepto por los infantes. No dice, el que Claro, cree y fue pero bautizado será salvo, el que no cree será condenado. también el cristianismo no acepta tampoco el bautismo de bebé, porque entonces estamos dándole lo que hay a la religión católica, que los bautizan, nacen, lo bautizan, sin la concesión de ellos. Una doctrina no depende de quien lo enseñe, sino si es bíblico o no. Y la Y, Biblia pero ¿por dice, qué Jesús se manda. bautizó? Jesús se bautizó a los 33 años y no cuando nació. Porque no existió el bautismo cuando nació. Él es el que ah, mandó el bautismo, ¿sí? ¿Y para quiénes Claro, lo mandó? En Mateo 19, para lo que, ¿no? ¿Para quién mandó el bautismo? para lo que se arrepienten de los pecados No, y no, quieren no, tener una comunión. no dice eso la Biblia, lo siento, eso es lo que aplican muchas iglesias, pero no es así. Vean lo que dice en Mateo 28, perdón.
19. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A quién? A todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién manda bautizar? A todas las naciones. Y dice, excepto por los infantes. No No, lo pero no lo dice eso, pero no sé si estaría bien bautizar a una criatura que recién nace. ¿Usted está de acuerdo con eso? Claro. Y hasta hay referencias bíblicas. Vea Tito 5:5. Perdón, Titus. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El bautismo es un lavamiento de regeneración. Da fe también al bebé, aunque no pueda razonar. Con el bautismo puede recibir regeneración. Como ya vimos en Salmo 51:5, desde la concepción somos pecadores. ¿Y a dónde va el pecador? A la condenación, ¿verdad? Si no tiene salvación, si no recibe la fe. Y La sí, Biblia pero dice, también después del bautismo también seguimos siendo pecadores. sí, sí, pero ya perdonados, ya recibimos el perdón por la fe, ¿sí? La Biblia también dice que el bautismo salva, lo que muchos niegan, pero en Primera de Pedro dice, el bautismo que corresponde a estos, o sea, al diluvio, ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, o sea, no es un lavamiento externo de mugre de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Cómo es que uno tiene buena conciencia ante Dios? Solo si sus pecados son perdonados. ¿Y cómo ¿Y recibe el perdón? Por la fe. por Entonces, qué la mayoría de los cristianos, de los pastores, de profetas en todo el mundo predican que uno se tiene que bautizar cuando ya tiene conciencia y cuando uno acepta a Jesús? porque están usando su razonamiento. Y Jorge, ¿no habíamos indicado antes que nosotros no aceptamos a Jesús, sino Él nos busca, Él nos convierte, Él a Sí, sí, nosotros? pero yo le Nosotros digo no lo lo aceptamos. que ¿Cómo se puede un predica. incrédulo, enemigo de Dios, como dice Romanos 8:7, cómo puede un enemigo de Dios decidir aceptarlo? Imposible. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne, y la carne es la situación en la que nacemos, pecadores, no con fe, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne son todos, antes de llegar a la fe, no pueden agradar a Dios. Y en Yo acepto Efesios 2:1, Yo acepto lo que usted me está diciendo. Es más, yo pensaría que no tendría que. Hay algunas iglesias que hasta después de los 12 años no lo bautizan a los chicos. Y porque su doctrina es que el hombre tiene que tomar la decisión de aceptar a Cristo. Y la Biblia dice que no es así. Ningún hombre, aun los adultos, no pueden aceptar a Cristo. Él es el que tiene que obrar la fe en ellos y convertirlos. Eso es lo que dice yo Efesios a 2:1. mí me hubiese gustado bautizar a mis hijos más chicos porque van siempre conmigo a la iglesia y mis hijos siempre me preguntan, papi, yo me quiero bautizar, yo me quiero bautizar. No, pero el pastor nos dice que hasta los 12 años vos no te podés bautizar. ¿Dónde dice la Biblia hasta que los 12 años? ¿Dónde lo dice? No Lado, lo por eso dice. que ¿Sí? por eso yo lo estoy escuchando Ah, atentamente muy lo que bien. usted me está diciendo. Mira lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Todos antes de llegar a la fe estábamos muertos. ¿Qué puede hacer? ¿Qué decisión espiritual puede tomar un muerto? A los 12 o a las 20 o a las 50. Si está muerto, no va a poder tomar ninguna decisión. Si es enemigo, Dios no va a querer hacerlo, ni siquiera. Y la Biblia dice que es Otra enemigo pregunta, de Dios. ¿cualquiera puede bautizar a un niño? Sí, sí. Si está hecho en la iglesia, deben ser los dirigentes llamados. Pero sí, si es en privado, cualquier persona, por el sacerdocio universal de los creyentes que tenemos derecho y responsabilidad para usar la palabra y aplicar los medios de gracia. Sí. Entonces, un padre. Otra duda, la última duda, porque en la Biblia tampoco dice traer a los niños y bautizarlos también. Juan el Bautista tampoco no, Sí, en lo que yo he no, leído, aunque así he visto, no bautizaba tampoco a niños. mire otra vez lo que dice Mateo 28, bautizando a todas las naciones. ¿Los niños son parte de las naciones? Y Ahí sí, están incluidos. serían parte. Ahí están incluidos. Y hay La verdad, otro que muestra que están incluidos. muy buena enseñanza, profesor. Ok, vamos a ver uno más. Todos los días aprendemos algo nuevo. Sí, sí, muy bien. Entonces, en Hechos 2, 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? 39. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Desde qué edad considera usted un hijo suyo un hijo? ¿Desde las 12? No es hijo, sino después de las 12, los 12 años. No, es que yo tampoco no estoy muy de acuerdo con ese tema de que tengan que esperar tanto para bautizarse. Sí, muy bien. Pero es un Pero hijo suyo desde que nace, ¿verdad? Y hasta yo lo considero mis hijos, hijos míos desde su concepción, desde que nos damos cuenta de que la madre ha concebido. Ya es hijo mío. Sí, yo tengo 5. Entonces, en cada uno de ellos ya contábamos como hijo. Claro, no va a poder ser bautizado dentro del vientre, pero tan pronto sale, hemos bautizado a todos los 5 nuestros dentro de una semana después del nacimiento. Y si hubiera habido peligro, o sea, de muerte de alguno de ellos, si hubiera nacido enfermo, lo habríamos bautizado de una vez. Pero el Esperamos. bautismo católico ¿Sí? tampoco no, porque bueno, yo le cuento un poquito así, ahí no le quito más tiempo porque se nos va a ir. Es como que no tiene valor también, porque medio que te tiran un poquito de agua en la cabeza y en la Biblia dice que tiene que ser sumergión entera No, del cuerpo. no lo dice, no dice. No dice que tiene ¿No? que ser por sumersión, no dice en ninguna parte. La palabra en griego baptizen se refiere a cualquier tipo de aplicación de agua. La misma palabra se usa para lavar las camas y no se va a sumergir la cama en un charco de agua para poder lavarlo. Se va a aplicar agua. Entonces, la palabra baptizen, que es bautizar, es cualquier aplicación de agua, no es solo la sumersión. Ellos dicen, pero la Biblia no lo dice, que Jesús fue sumergido. La Biblia no dice eso. Entró en el agua, pero no dice que fue sumergido. Y cuando Felipe bautizó al eunuco, también entró en el agua, pero no dice que fue sumergido. No fue. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, muchas cosas agregan, insertan según su idea preconcebida. ¿Sí? Me alegro que usted ha pensado en eso antes. Muchas iglesias lo enseñan mal, pero ¿por qué? Porque muchos no se basan realmente en lo que la Biblia claramente dice, sino en su propia interpretación a la cual llegan por su razonamiento.
No puede ser que el niño sea pecaminoso. Todos tienen que hacer su decisión por Cristo. Así es como llegamos a la fe. Tiene que ser así. Tiene que ser que el hombre tenga que hacer algo, ¿sí? Así es la idea de muchos, pero es falso. Todo eso no es bíblico. Son deducciones, conclusiones a las que llegan con su razonamiento. Muy bueno, profesor. Lo Bueno, vamos a poner en... voy a Lo vamos a colocar en estudiar, el lo vamos a WhatsApp. estudiar. Muy bien, voy a colocar en el WhatsApp todo un estudio sobre el bautismo de los infantes para que lo tenga. Sí, es muy importante esos temas, tocarlos en la iglesia, porque en verdad, si un hijo se te muere antes de los 12 años, entonces se lo estás entregando al enemigo. Ajá, sí, realmente. Sí. Ahora, hay una posibilidad, pero Dios no promete que será así siempre, que un niño llegue a la fe por el Evangelio, por la palabra de Dios, aún antes de nacer. Así sucedió con Juan el Bautista. Dentro del vientre de su madre, ya brincó por gozo, pero ¿cuándo es que brincó por gozo, que es evidencia de fe? Es cuando María ya anunció que en ella estaba el Salvador, cuando escuchó, y no sabemos cómo entendió, cómo es que eso le llevó a la fe y a la alegría, pero sucedió. El Espíritu Santo obviamente lo obró, pero es por la palabra de Dios que sucedió. Ahora, lo que pasó con Juan el Bautista, la Biblia no garantiza que será así para todos. Y por eso es tan importante el bautismo. Da seguridad porque es el lavamiento de la regeneración y la promesa, el bautismo salva. Entonces simplemente vamos a confiar que lo que la Biblia dice con respecto al bautismo aplica al niño recién nacido. Pero eso está en el documento que voy a adjuntar después. Bien, buenas preguntas. Y esperaba que eso se diera con mi ejemplo del plan de captar, porque algo de lo grave del aborto es eso, que la persona que aborta está impidiendo que su hijo llegue a la fe salvadora por medio del bautismo. Y eso es una consecuencia eterna, eh, resultado de ese pecado de homicidio. Ah, esa criatura que es un ser humano, como ya vimos bíblicamente, que desde la concepción es pecador y no puede ser pecador si no es un ser humano. Bien, ¿han podido compartir la lección anterior de la creación del hombre y la mujer a otros? Sé que Rolando lo ha hecho, lo he visto en la clase del estudio bíblico, ya está enseñando eso. Jorge, ¿ha podido? Y sí, sí, yo todos los temas que aprendo, todo eso lo hablo en mi reunión con los jóvenes, porque tenemos reunión de oración con los jóvenes de la iglesia y después con mi compañero de trabajo que siempre le estoy predicando, hablándole que se acerquen al camino de Dios. Siempre todo lo que voy aprendiendo es algo bueno para también enseñárselo a ellos, ¿no? Muy bien, fabuloso. Bien, entonces ya vamos a seguir con el captar para esta nueva lección, la caída en el pecado. Y la pregunta para captar la atención que voy a hacer, pero no tienen que contestarlo ustedes, pero es algo para pensar, ¿sí? ¿Por qué nuestro mundo es tan diferente al paraíso que disfrutaron Adán y Eva? En el principio vivieron en armonía perfecta con la naturaleza, el uno con el otro y con su creador. Nosotros no lo hacemos. Nuestro mundo está asolado por la corrupción, contaminación, enfermedad y muerte. Ahora vamos a ver entonces cómo perdieron Adán y Eva ese mundo perfecto. Entonces ese es el captar para llamar nuestra atención a lo que viene ahora. Entonces ya seguimos al contar.
Encontramos la respuesta a la pregunta de cómo perdieron Adán y Eva ese mundo perfecto en el Génesis capítulo 3. Ahí aprendemos que primero Eva y después Adán desobedecieron a Dios cuando escucharon a Satanás. Vemos cómo su pecado cambió su manera de pensar y actuar. Vemos que sufrirían grandemente en este mundo a causa de su pecado, pero también vemos que Dios todavía los amaba y les prometió un Salvador que vencería el poder de Satanás por ellos. Entonces, ahora vamos a leer el capítulo 3 de Génesis para tener frente a nosotros cómo es que entró el pecado al mundo. Voy a compartir mi Biblia. Indíqueme cuando pueden verlo. Sí, ya se ve, profesor. Ok. Entonces, primero Jorge, si quiere leer los primeros 7 versículos, 1 al 7. Bueno, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no murierais. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabéis Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta ahí por ahora. Rolando, 8 al 21, por favor. Ya. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios, Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, hasta ahí. Luego, Jorge, otra vez, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se volvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien, hasta ahí. Muchas gracias. Vamos a volver a las imágenes. Eso ha sido el contar. Ahora vamos a avanzar al considerar. El considerar son otra vez preguntas como de repaso, mayormente preguntas sencillas, aunque yo voy a agregar de vez en cuando alguna pregunta más profunda para también puedan considerar otras cosas en la historia. Bueno, en el Nuevo Testamento nos cuenta que Satanás tomó la forma de una serpiente para tentar a Eva. Jesús dijo, desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Juan 8:44. En el último libro del Nuevo Testamento, Satanás fue llamado aquella serpiente antigua. Apocalipsis 12:9 y también Apocalipsis 20:2. Bueno, vamos a repasar ahora los hechos de la historia que acabamos de escuchar. En la lección anterior, basada en el capítulo 2 de Génesis, vimos que Dios había dicho a Adán y Eva que no comieran del árbol de conocimiento del bien y del mal, que estaba en el centro del jardín. Ahora viene Satanás en forma de una serpiente y le habla a Eva. A veces algunos piensan porque no fue extraño para ella, pues ellos era poco tiempo seguro después de la creación y quizás pensaban que siempre las serpientes podían hablar, por eso quizás no fue algo extraño para ellos. De todas formas, no fue algo repugnante o repulsivo a ella, sino que quería acercarse para ver qué era ese fenómeno. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que hizo Satanás a Eva para comenzar? Que si Dios le había dicho que no comieran de todos los árboles. Exactamente. ¿Eso realmente había dicho Dios? ¿Que no podían comer de ningún árbol? ¿Qué había dicho Dios? ¿Que no podían comer de ningún árbol? Bueno, se habrían muerto de hambre porque no había más para comer. ¿Pero qué dijo? Que podrían comer de todos los árboles excepto el que estaba en el centro del jardín, que fue llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, de una vez, Satanás había comenzado la conversación con una pequeña mentira para despistar a Eva. Claro, ella contestó correctamente, después la corrigió, pero de una vez el hecho de que había dicho algo falso debió llamarle la atención y hacer que fuera huyendo para no seguir hablando con él, pero tuvo curiosidad.
Entonces, al hacerle esa pregunta, Satanás estaba tentando a Eva a pensar que Dios no era tan bueno y amoroso como ella había pensado. Después, ¿qué promesa falso hizo Satanás a Eva? Le dijo que si comían que no iba a morir, No iba que a iban morir, a tener, sino ¿qué promesa hizo? que iban a ser como Dios, que iban a Ah, algo que podría parecer algo muy bueno, tener más conocimientos. Una así pregunta es. ya para profundizar un poquito. ¿Conocían Adán y Eva el mal antes de comer la fruta? No, no ¿De conocían el ninguna, mal ni en ningún sentido conocían? y no porque eran perfectos. Pero cuando Dios le había dicho, no comen de ese árbol porque el día de que comieres morirás, ¿no conocían que era el mal? Y, y sí, Sabían que comer el árbol era mal, ¿no? Pero ¿qué y tipo de sí, conocimiento era? ¿Y qué tipo no tenían? Un tipo de conocimiento tenían, otro tipo de conocimiento no tenían. ¿Qué tipo de conocimiento tenían? tenían el conocimiento de lo que estaba mal, de lo que estaría mal hacer. Entonces tenían conocimiento en su mente. O sea, vamos a llamar eso conocimiento intelectual, ¿verdad? ¿Qué tipo de conocimiento no tenían? De experiencia, profesor. No Exacto, de, muy bien. No tenían conocimiento de haberlo hecho. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo sería esa muerte que Dios había dicho? Eso no tenían conocimiento eh, hasta hacerlo. Pero tenían suficiente conocimiento para poder evitar el pecado. Sí, porque Dios había dicho que era malo. Suficiente Ya la, conocimiento, ¿verdad? sí, sí, ya la Pero había advertido. ella quería tener más, quería tener el conocimiento en forma con su propia experiencia. Bien, pero finalmente, cuando dijo que no morirían, fue una terrible mentira, porque Dios había dicho que Adán y Eva ciertamente morirían si comieran de ese árbol. Sería algo terrible experimentar la desobediencia y de esa manera aprender sobre el mal, o sea, por experiencia. Bueno, después de que el diablo tentó a Eva, ¿qué hizo ella? Comió del fruto. Comió. Muy bien. ¿Eso fue el primer pecado o había otro pecado que cometió antes? Y en sí, sí, desobedeció porque Dios le había dicho que no lo tocara tampoco. Pero había otro pecado que comió antes de comerlo, que había cometido antes de comer la fruta. El tocar el fruto, porque le dijo que no tocara el árbol tampoco. Aún antes de tocar la fruta, había otro pecado realmente que hizo entrar el pecado al mundo. Lo evidente era que tomó y comió el fruto, pero había otra cosa, porque el último mandamiento, los últimos mandamientos tienen que ver ¿con qué? La codicia. Eso no es algo que hacemos, es algo que está en el corazón, son deseos, ¿verdad? ¿Qué dice Génesis 3:6? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué estaba haciendo ella ya? Sí, sí, Codiciando algo que Dios había prohibido. Ya había pecado al codiciar, al desear
lo que Dios había prohibido, porque Dios no solo ve los actos, es otro gran error que muchas iglesias tienen. Y así enseñan la santidad. Ah, sí, el hombre puede ser santo porque si no comete externamente el pecado es santo. No, no es así. Si solo desea algo malo y todos nosotros tenemos esos deseos en nuestro corazón, en el viejo Adán, Dios lo ve y Él lo cuenta como pecado, igual como el acto de hacerlo. Entonces, realmente Eva ya había pecado antes de tocar la fruta, antes de tomarla del árbol, antes de meterla en su boca. Que ya sí, eso era el pecado cometido, pero también desear lo que Dios ha prometido es malo. Y por eso la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿sí? Que la persona que dice que no tiene pecado se ha engañado y la verdad no está en él. Todos, aun como creyentes, somos pecadores, viendo lo que realmente Dios cuenta como pecado. Ahora, ¿entendieron que realmente Eva había pecado antes de comer de la fruta? ¿Tenía Adán algo de culpa en esto? ¿En que Eva comiera primero de la fruta? Y para ayudar, la Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice por una mujer, dice por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo puede Dios decir que el pecado entró al mundo por un hombre? ¿Por qué no dice el pecado entró al mundo por la primera mujer? Obviamente ya he contestado en parte la pregunta. ¿Tenía Adán algo de la culpa en esto? Obviamente sí. ¿Qué? ¿Qué fue su culpa? Que Dios lo había dejado a cargo para que cuide el jardín No solo eso, ¿a quién más estaba él a cargo? de Eva. Sí, eso vemos en Efesios 6, ¿sí? Que la mujer debe estar en sumisión al hombre. No en sentido malo, era algo de amor de Dios poner a Adán como la cabeza de su esposa Eva. Como cabeza, ¿qué debió hacer Adán cuando él vio a Eva acercarse al árbol y escuchar a la serpiente y ver que la serpiente estaba diciendo mentiras? ¿Qué debió hacer? Sí, no hubiese tenido que haber dejado ni que se acerque al árbol. Él era su trabajo. De evitar que cometiera ese pecado, decir, Eva, no te amo y quiero que tengas todo lo que deseas, pero esto no. Él ha dicho que vamos a morir, no lo hagas. ¿Sí? Eso hizo Adán, tomó la delantera, actuó como el líder o era seguidor de su esposa. Y en Génesis 3, mismo 3, vimos uno de los versículos 17, dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás. Maldita será la tierra, etcétera, etcétera. Su pecado antes de comer era dejar que Eva fuera el líder, que ella le guiara a él y no él a ella. Ese fue el pecado de Adán. Él tenía la autoridad para impedir que ese primer pecado fuera cometido. Es por eso que la Biblia dice, la Biblia culpa, a Dios culpa a Adán por la entrada del pecado al mundo, porque él habría podido evitarlo. Debió evitarlo. Era su responsabilidad evitarlo y no lo hizo. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, quedó muy claro. Muy bien. Cosas que solo leyendo Génesis no vemos, pero si vemos los contextos, ya tenemos más
idea. Pero también aún en Génesis 3 vemos ahí, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Eso no era correcto de parte de Adán. Obviamente no era correcto de parte de Eva tratar de ser su líder, de guiarle a él a hacer algo que Dios había prohibido, pero él debió ponerse firme en amor y decir, Eva, no, eso no vamos a hacer. Bueno, después de comer la fruta, ella le dio un poco a Adán. La Biblia dice en Reina Valera 60 no lo muestra tan claramente, pero en el hebreo indica que él estaba con ella, no estaba a distancia, sino estaba ahí a su lado. ¿Y qué hizo Adán? También comió. Sí, también comió. No solo no le impidió a ella, sino le obedeció, tomó de ella la fruta y comió. Bueno, resultado, inmediatamente Adán y Eva eran diferentes. No habían tenido necesidad de ropa antes porque no sentían vergüenza, pero ahora experimentaron lujuria, o sea, la hermosa bendición del sexo y de la desnudez el uno con el otro ya se contaminó de una vez. Era la primera cosa contaminada por el pecado y sintieron vergüenza por primera vez. ¿Y qué hicieron Adán y Eva a causa de su sensación de vergüenza? Se cubrieron. Sí, con hojas de un árbol que estaba cerca. Bien. Su relación con Dios también cambió. Antes caminaron con Dios y hablaron con Él como con un amigo. Ahora, cuando Dios se acercó a ellos, ¿qué hicieron Adán y Eva? Dice la palabra que se escondieron también. Sí, Sintieron miedo y trataron se escondieron. de esconderse. Muy bien. No querían admitir su pecado, pero porque Dios los amaba, los confrontó sobre lo que habían hecho. Y aún así, Adán y Eva pusieron excusas. ¿A quién culparon a Adán y Eva cuando Dios les preguntó sobre su desobediencia? Primero Adán, ¿a quién culpó él? Adán culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente. Muy bien. Y en un sentido, Adán hasta culpó a alguien más. La Y hasta mujer Dios, que... ¿Cómo? hasta Dios culpó porque le dice, claro, Sí, la mujer que tú me diste. exacto, la mujer que tú me diste, tú eres el culpable. Hasta, uy, qué horrible. Aún así, Dios escuchó eso con paciencia. Bueno, parece que alguien más ha entrado, pero no tiene su micrófono. Aló, Carlos, ¿nos escucha? Hay que habilitar su micrófono de alguna manera. Haciendo clic en la imagen de micrófono que está a mano izquierda de la pan. Bueno, no sé si me escucha. Parece que no. Oye, eso no lo... ahí está Carlos González. Bueno, vamos a esperar que también puedan habilitar su micrófono. Bien. Bien, vamos a seguir con las preguntas. Si él logra llegar con su audio, bien será. Bien. Y Eva culpó a la serpiente. Aún así, aunque Adán había culpado hasta a Dios mismo, Dios todavía amaba a los dos y él arreglaría las cosas. ¿Qué hizo Dios con la serpiente?
Hola, La Carlos. mal- Ahora sí, ¿cómo está? Hay que habilitar su micrófono al hacer clic en la imagen de micrófono y ahí podrá hablar y lo podremos escuchar. Ahí, Yes. ahí está. Hola, uno, dos, tres, ¿me escucha? Sí, ya lo escuchamos. Y Bueno, usted ¿qué nos... tal? ¿Cómo buenas noches? Dios le bendiga. Bueno, acá estoy para poder aprender un poquito. Me estoy integrando a la reunión, así que no sé cómo va. Acabo de llegar y por eso quise integrarme. Vaya. Bueno, yo escucho atentamente, ¿eh? Muchas Ok, gracias. muy bien. Entonces estamos hablando de Génesis, el capítulo 3, la caída de Adán y Eva en el pecado. Estamos haciendo un repaso de ese capítulo. Ujú. Bueno, ¿qué hizo Dios con la serpiente? la maldijo, dice la palabra. Sí, ¿de qué manera? Le dijo que se arrastraría y comería polvo todos los días de su vida. Sí, no sabemos cómo parecía antes. Quizás era como em, esos animalitos que tienen muchas piernas, unos 1000 y otros 100 típedo, digamos, no sé, milipedo, no sé cómo se llaman en español. Eh, 100 10. pies. 100 pies, sí, quizás las serpientes tenían así, muchos pies a lo largo de su cuerpo y podía caminar así, pero eso no sabemos. Pero finalmente algo estaba más arriba y ahora tenía que ya arrastrarse sobre el polvo de alguna manera. ¿Qué haría Dios con Satanás? Porque finalmente la serpiente física no era Satanás. Satanás había quizás tomado su cuerpo, estaba usándolo para poder acercarse a Adán y Eva, pero Satanás realmente no es la serpiente en sí, aunque la Biblia puede lo llama como uno que actúa como una serpiente, pero engañando a las personas, alguien que es temible para la mayoría, pero realmente él es un espíritu y no tiene cuerpo. ¿Cuál sería su castigo? Que sería aplastado, dice. ¿Ah? ¿Y por quién? Eh, Dice por el descendiente del hombre, ¿no? Que De vendría a la ser mujer, Jesús. de la mujer, sí. Y ya, bueno, esa es la próxima. Otra pregunta, ese descendiente sería Jesús. ¿Y qué pasaría con el descendiente de Eva? Porque también Satanás iba a poder hacer algo con él. Decía también que iba a sufrir. ¿Ok? ¿Y cuándo es que él sufriría así de parte de Satanás? Aunque realmente fue de parte de Dios, pero Satanás contribuyendo. Fue en la cruz del Calvario, ¿no? Muy bien, cuando en su sufrimiento en la cruz. Muy bien. Pero aunque él murió ahí, no eh, fue destruido como Satanás sería destruido completamente, porque él se resucitaría. La muerte no le haría un daño permanente. Bien. Eh, por su vida perfecta y por su muerte en la cruz, Jesús venció el poder de Satanás para llevar a las personas, eh, su poder para llevar a las personas al infierno por sus pecados, al ganar él el perdón para Adán y Eva y todas las personas del mundo. Si Dios quería que Adán y Eva creyeran en esa promesa, y Él quiere que nosotros también creamos en Jesús para que personalmente recibamos el perdón que Jesús ganó para nosotros. Y Él es el que, a través de historias como estas y las otras historias de la Biblia sobre la vida de Jesús, su Espíritu obra esa fe en nosotros. No es algo que hacemos por decisión propia. Aún así, habría consecuencias en esta vida para Adán y Eva y para todos sus descendientes, incluyendo a usted y a ustedes y a mí. ¿Cuáles serían algunas de las consecuencias a las cuales se enfrentaría Eva por su desobediencia? Que iba a sufrir cuando dé a luz, decía.
Exacto. Parece que si no hubiera pecado, el parto no le habría dado ningún dolor. Y no sabemos cómo sería eso, pero ahora sabemos que el hecho de que sí le duele mucho es una de las consecuencias. No es castigo, porque Jesús ha sufrido el castigo, pero es consecuencia del pecado que Eva primero cometió. ¿Cuáles serían algunas de las consecuencias a las cuales se enfrentaría Adán? Dice la palabra, Que digamos, que ganaría con el... el sudor de la frente trabajaría, ¿no? Se ganaría el pan con el sudor de la frente. O sea, trabajo duro, sí. Antes habría sido fácil cuidar el jardín, el huerto de Edén, pero ahora por espinas y por otros motivos, por tierra dura, por piedras, cosas así, sería difícil ya cosechar, hacer la cosecha, plantar y sembrar. Bueno, Dios Sí. había dicho también que morirían si comieran del árbol prohibido. Realmente les sucedió dos tipos de muerte. ¿Qué tipo de muerte sufrieron ese mismo día? Porque Dios había dicho, en el día que comieres morirás. Y eso pasó en un sentido. ¿Qué tipo de muerte experimentaron de una vez? Bueno, la muerte física, obviamente que sí, pero también la muerte espiritual, ¿no? ¿Y qué muerte sufrieron ese mismo día cuando comieron? En primer lugar, el pecado trajo el alejamiento de Dios, ¿no? Hacia Era Dios, ¿no? en la muerte espiritual. Y eso, la evidencia de eso es que se escondieron de Dios, ya tenían miedo de eso. Claro, Él les devolvió la vida espiritual por la promesa del Salvador. Pero eventualmente también tendrían que morir físicamente, aunque no fue ese mismo día. Pero se cumplió lo que Dios había dicho, que experimentaron el peor tipo de muerte, que era la muerte espiritual, separación de Dios, eh, temer su ira por su pecado. Eso experimentaron hasta que fueron eh, em, restaurados en la fe eh, por el Espíritu Santo cuando escucharon la promesa del Salvador. ¿Por qué Dios los expulsó del huerto de Edén? Porque como ya tenían el sabimiento del bien y del mal, iban a querer comer del árbol de la vida para no morir. Pero no es la vida eterna una bendición. ¿Por qué Dios lo puso como, les expulsó para que no tuvieran esa vida eterna? Y porque ya lo habían desobedecido y habían pecado. Sí, pero no sería la vida eterna una bendición. La gran mayoría buscan, esperan. A veces algunas personas ricas se congelan cuando acaban de morir esperando que algún día la cura se encuentra y pueden revivir y vivir eternamente. O sea, y hay muchos han buscado el árbol de la vida para vivir eternamente. Están buscando curas para vivir más largo tiempo. Entonces, ¿no sería la vida eterna, vivir eternamente, una bendición? Dios está aquí Sí, sería colocándolos, una bendición. pero aquí Dios está echándolos para que no tengan eso. Aunque ya era su Dios otra vez, ya había reestablecido la armonía con ellos, o sea, era su amigo otra vez, porque no querían que vivieran eternamente. Porque iban a vivir eternamente en pecado. Eso. Entonces, en la tierra habrían tenido que vivir eternamente, nunca habrían podido ir al cielo. ¿Sí? Entonces, la muerte es ya ganancia, dice San Pablo, y así estaba tratándolo Dios, porque por medio de la muerte ya podrían volver a Él y vivir eternamente en el cielo. Si hubieran comido del árbol de la vida en ese estado pecaminoso, habrían seguido viviendo así, con todos los problemas del pecado, eternamente. ¿Sí? Por eso Claro. era una bendición que Dios les echó del
jardín, aunque era una consecuencia, eran tristes para dejarlo, era hermoso, pero si hubieran comido de ese árbol, habría sido una maldición para ellos. La muerte ya se ha vuelto por el Mesías, por el Salvador Jesús, una bendición para el creyente. Pero nosotros también tendremos que morir físicamente a causa de nuestros pecados, pero Dios nos prometió un Salvador y a través de la fe en Él, obrada por el Espíritu Santo, recibimos perdón y la promesa que Dios llevará a nuestras almas a estar con Él en el cielo cuando mueran nuestros cuerpos. Y Dios también levantará nuestros cuerpos y los reunirá con nuestras almas en el cielo cuando termina con este mundo corrupto y dañada en el día del juicio final, que será un día bendito para todos los creyentes. Bueno, no tenemos tiempo ni siquiera para el consolidar, pero creo que han entendido bien la historia. Voy a simplemente dar las respuestas que tengo aquí rápidamente. Primera pregunta siempre es, bueno, voy a colocar esto en 66. Siempre la primera pregunta es de qué se trata esta historia. Bueno, en breve, Adán y Eva pecaron contra Dios, pero Dios les prometió un Salvador. Segunda pregunta siempre, ¿cuál pecado me enseña a confesar esta historia? Bueno, cuando escuchamos al diablo y sus mentiras, o personas que vienen negando lo que dice la palabra de Dios, ellos son hijos de Satanás, ellos son sirvientes de Satanás. Satanás los usa para engañar a los creyentes. Cuando somos tentados a creer cosas que realmente no son bíblicas, son contrarias, o dudamos de la palabra de Dios, así como hizo Eva, eso es pecado de nuestra parte. Y otro es viendo quién tomó el liderazgo para cometer el pecado cuando Dios había dado el liderazgo a Adán. Todavía sucede que las mujeres, aún las cristianos, muchas veces quieren tomar el liderazgo sobre los hombres y los hombres, pensando que es un acto de amor, ceden su autoridad a las mujeres. Eso es un pecado contra el orden que Dios estableció desde el principio. En Efesios capítulo 6 vemos que es un orden que sigue hasta el día de hoy. Tercera pregunta siempre es, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Bueno, es en Génesis 3:15, cuando Dios, aunque estaba hablando con Satanás, Adán y Eva estaban presentes y escuchando que él dijera a Satanás que un descendiente de Eva lo destruiría a él. Claro, no lo destruiría del todo en todo sentido, pero sí destruiría su poder para llevarnos al infierno a causa de nuestros pecados, para que al final podamos estar con Él en el cielo. Claro, implícito siempre cuando hay evangelio por el resto de la Biblia, es lo que el Salvador haría para vencer el poder de Satanás. Y eso sería dos cosas: obedecer toda la ley de Dios perfectamente como el sustituto de todos los pecadores. Y en segundo lugar, pagaría el castigo que los pecados han merecido. Otra vez, como nuestro sustituto ante Dios. Y eso aplicó para atrás hasta Adán y Eva. Todo lo que Jesús hizo era para todos los pecadores de todos los siglos, desde el principio del mundo hasta el final. Entonces se aplicó lo que el Salvador haría, pero aplicó atrás hasta ellos. ¿Y qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él en esta historia? Quiere que en gratitud confiemos en nuestro Salvador, que ya vino y ya hizo toda su obra en su vida y con su muerte. Y en oración podemos pedir que Él nos ayude a seguirle por gratitud firmemente y sin dudar, y luchando siempre en contra de las tentaciones de Satanás, escuchando y deseando escuchar siempre primero y antes lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra
la Biblia. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta sobre esta lección? Bastante claro fue, hermano. Muy bien. Entonces, la tarea va a ser, bueno, voy a colocarlo en el grupo de WhatsApp para Ajá. que, y también los que no han escuchado toda la historia, hemos grabado la lección, así que pueden repasar también escuchando o viendo, porque va a ser un video, viendo la grabación. Voy a darles el enlace en YouTube donde voy a colocar esa grabación y pueden así también repasar. Bien, Muchas gracias. ok, es con gusto. ¿Alguna otra pregunta o duda? Si no, voy a terminar con oración. Amén. Mi Padre y Creador, qué triste es pensar cómo entró el pecado al mundo. Pero en tu amor, tú prometiste un salvador del pecado. Yo reconozco y confieso que soy un pecador, Padre, y creo que tu Hijo Jesús ha pagado por mi pecado y Él también ha obedecido tu voluntad por mí como mi sustituto. Entonces, perdóname mis pecados y ayúdame a vivir de una manera que te complace por gratitud a Jesús por todo lo que hizo por mí. Y ayúdame también a seguir a Jesús en mi camino al cielo. Todo por gratitud, no para ganar puntos contigo, porque Él es el que ya me ha reconciliado contigo. Gracias por todos esos beneficios, Señor. En nombre de Jesús lo digo y pido. Amén. Amén. ¿Qué otro día tenemos la clase, hermano? Sería el próximo lunes a la misma hora, que siempre pongo en el grupo de WhatsApp las horas en los diferentes Perfecto. países. Ok. Bueno, Carlos, me Bueno, alegro que ha venido. Ha podido ver ajá. parte de la clase. Espero que pueda participar desde el principio el lunes. Dios mediante. Muchas gracias. Que Dios le bendiga mucho, ¿eh? Gracias, lo mismo. Hasta luego. Ok, hasta luego. Bendiciones, Jorge y Rolando también. Bendiciones, profesor. Muchas Gracias. bendiciones. Gracias por su tiempo y por su enseñanza. Es Que con el gusto. Señor lo siga usando. Gracias. Ok. Me alegro tenerlos como estudiantes también. Ok, hasta la próxima. Dios le bendiga. Hasta luego.